Buenas noches, ingeniero. El grupo 5 conformado por Kevin Huiripata, Luis Mirabal, José Rigachi, Antonio Romaní, Miguel Solano y mi persona José Valles, vamos a exponer, ¿no? Sobre los comentarios a la norma peruana E030. Capítulo 1. Disposiciones generales. Como objeto, la norma E030 del Perú establece requisitos sísmicos para edificaciones y otras estructuras, definiendo cargas y criterios de resistencia, rigidez y configuración. Factores de zona y suelo pueden ser amplificados según la importancia de la obra y estándares internacionales. El ámbito de la aplicación. El uso de la norma E030 es obligatorio a nivel nacional para el diseño de edificaciones nuevas y proyectos de reforzamiento en reparación y edificaciones existentes. Filosofía y principios de diseño sismorresistente. La norma E030 utiliza el término filosofía para descubrir los objetos principales de diseño sismorresistente, los cuales pueden ser difíciles de lograr completamente en zonas de alta actividad sísmica. Estos objetos se pueden entender como una lista fundamental de metas de la ingeniería: prevenir la pérdida de vidas, garantizar la continuidad de los servicios básicos y reducir los daños a la propiedad. Aprobación de otros sistemas estructurales. La norma establece que el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene la autoridad para aprobar el uso de sistemas estructurales diferentes a los aceptados en la norma. Para ello se requiere realizar un estudio que demuestre que el sistema alternativo posee una combinación adecuada de rigidez, resistencia y ductibilidad. Otra medida de prevención. La norma establece la necesidad de tomar medidas para hacer frente a las consecuencias inmediatas de los terremotos, como tsunamis, incendios, fugas de materiales peligrosos o deslizamientos de tierras. En muchos de estos casos, el especialista adecuado no es necesariamente el ingeniero estructural, sino más bien el geotecnista o los expertos de manejo de emergencias. Concepción estructural sismorresistente. En este artículo, la norma enumera las características estructurales que mejoran el comportamiento sísmico de las edificaciones, que mencionan aspectos importantes a considerar durante el diseño y la construcción. En secciones posteriores, la norma establece valores mínimos o máximos para alguna de estas características y establece restricciones para casos de irregularidades. Consideraciones generales. Eh, La norma establece que para garantizar que una edificación pueda resistir las fuerzas sísmicas requeridas, es necesario diseñar cada uno de sus componentes: cimentación, muros, columnas, vigas, etc., de acuerdo con las especificaciones de las normas correspondientes a cada material utilizado, como concreto armado, albañilería, etc. La presentación del proyecto. La norma requiere que se incorporen en los planos del edificio ciertos parámetros globales, como los periodos de vibración, los desplazamientos y las máximas derivas. Además, se debe indicar la ubicación de las estaciones acelerométricas en caso de ser necesario. Bueno, el peligro sísmico. El factor Z en edificaciones, ¿qué me quiere decir? Que aleatoriamente su efecto en obras civiles se expresa en términos probabilísticos, un parámetro representativo del movimiento que, para su propósito diseño estructural, suele ser la aceleración máxima del terreno para el cálculo de aceleración y la probabilidad asociada. Se emplean modelos que consideran la distribución espacial y temporal de la sismicidad, la atenuación del movimiento y la corteza y la transformación que sufren las aceleraciones en extractos del suelo. Ahora, el factor Z en edificaciones se han obtenido mediante los estudios del peligro sísmico desarrollado por las universidades peruanas, UNI y el Instituto Geofísico del Perú. El valor Z, así entendido, debe ser congruente con la definición de la demanda sísmica bidireccional de la edificación. Ahora, el factor Z de diseños y de otras estructuras de licuación para estas edificaciones comunes se aceptan como aceleración de diseños, a las que tienen 10% de probabilidad de ser excedida en los 50 años de vida útil de edificación. Sin embargo, para las que no son edificaciones, la aceleración del diseño debe corresponder a tiempo de la vida útil de la obra como probabilidad de excedencia que se acepta. El peligro sísmico en Perú, el estudio. ¿Qué me quiere decir? Que el estudio del peligro de la distribución acelera en roca y suelo rígido, años de exposición y 10% de probabilidad de excedencia desarrollada por los últimos años por importantes instituciones. Ahora tenemos 3 modificaciones de las solicitaciones sísmicas. Me quiere decir que la acción sísmica puede modificarse por efectos de la topografía
los extractos del suelo y hasta la forma de basamento rocoso, las edificaciones ubicadas en las partes altas de sitios con topografía accidentada sufren mayor daños en la ubicación de zonas planas. Ahora, uno de estos casos notables de la edificación de aceleración por efecto de la topografía superficial fue el observador en la localidad del Canal Beagle del terremoto de Chile de 1980, que los extractos del suelo reducida de dimensión horizontal, depositando basamento rocoso en forma de recipiente, que se ha observado en la amplificación de las acciones sísmicas. Ahora, acciones sísmicas, podemos ver cómo se comporta el suelo a través de una radiación, como podemos ver. Ahora, en condiciones geotécnicas, ¿qué quiere decir? Que es necesario conocer el tipo de perfil empleando la velocidad de ondas de corte, el número de golpes, el ensayo de penetración estándar para suelos granulares y la resistencia de corte no drenada para el suelo cohesivo. Ahora, parámetros de sitio. La norma define el espectro elástico para 4 tipos de perfil empleado. Además, el factor Z tiene 3 parámetros, depende exclusivamente del suelo. El factor periodo de respeto. Ahora, ahora tenemos el factor de amplificación sísmica. La aceleración máxima que alcanzaría un terremoto y una estructura elástica es de un grado de libertad, depende de la aceleración que recibe en su base como periodo fundamental, como podemos ver en la imagen. Ahora, interpretación de esencia de los factores Z y S. Las modificaciones que sufren las aceleraciones horizontales al pasar a través de los extractos del suelo y la propia estructura de un fenómeno altamente complicado. Podemos saber este, de la parte sencilla y podemos ver del terreno, se comporta la estructura en la superficie del suelo y abajo del suelo está la roca, la aceleración del suelo firme. Ahora, tenemos categoría del sistema estructural y regularidad de las edificaciones. Para establecer la categoría de una edificación, la norma considera varios aspectos, como la importancia para el funcionamiento del Estado y el manejo de emergencias. El sistema estructural, de acuerdo a la normal 030, de ciertos sistemas estructurales, en concreto armado, acero, albañilería, madera y tierra con varios propósitos. Para establecer el factor de reducción de fuerza sísmica, para especificar el desplazamiento lateral máximo posible y para aceptar el uso de acuerdo a la importancia de la zona de una edificación. Pues, ahora el sistema estructurales y coeficientes básicos de reducción de la fuerza sísmica. ¿Qué me quiere decir? Que recibirá una estructura sin comportarse elásticamente en el sismo considerado que se reduce para obtener las fuerzas del diseño del sistema estructural. Irregularidad de altura. Para la edificación de regularidades en altura, la norma considera el cambio de entre piso a otro registro. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa y las dimensiones de la planta es posible discontinuidad en los elementos verticales. Como podemos ver en imagen, se aprecia un edificio. Ahora, en la discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿qué me quiere decir? Que presenta cuando un elemento soporta más del 10% de la fuerza cortante entre piso al pasar de un piso al otro, tiene un giro de sección transversal o de un desalineamiento de su eje vertical de mayor 25% de las dimensiones del elemento. Por otro lado, tenemos el sistema de aislamiento sísmico y el sistema de disipación de energía. De acuerdo a la norma S, permite aislamiento sísmico y disipación de energía, edificaciones e indica que deben seguirse las dimensiones. Bueno, análisis estructural, ¿no? Consideraciones generales para el análisis. Dirección de las solicitaciones, ¿no? Según la norma estructural, las estructuras regulares podemos asumir solicitaciones sísmicas que actúan independientemente de cada una de las direcciones principales de la estructura, ¿no? Estructuras irregulares deben tener una mayor exigencia, ¿no? En cuanto al diseño, ¿no? Se deben tener en cuenta las fuerzas internas, ¿no? Torsión y dirección de análisis. Para el caso de edificios con ejes sismoresistentes ortogonales y con marcas excentricidades, las direcciones de máxima demanda coinciden generalmente
con los ejes ortogonales del edificio. Solicitaciones sísmicas verticales, ¿no? Se consideran solicitaciones sísmicas provenientes de las vibraciones verticales, como columnas, muros, vigas de grandes luces, como voladizos, ¿no? Se deben considerar simultáneamente con los horizontales, ¿no? Modelos de análisis. Según la norma E030, subraya la importancia de reflejar los modelos de distribución espacial, ¿no? Masas y rigidez, ¿no? Con el fin de obtener características dinámicas del edificio, modos y frecuencia de vibración. Para el, para el edificio de concreto y albañilería, la norma permite usar propiedades de secciones brutas en lugar de hacerlo con secciones agrietadas y reforzadas. Siguiente diapositiva, por favor. Agrietamiento de fuerzas de diseño, ¿no? Edificios de concreto armado, en condiciones normales, presentan un nivel de importancia de fisuras, ¿no? A las fuerzas de tracción producidas por cargas de servicio, ¿no? Contracción de fraguado y cambios de temperatura, ¿no? Debido es necesario considerar las inercias reducidas por secciones transversales, con el fin de mejorar la rigidez estructural, ¿no? La norma de diafragma rígido nos permite implementar modelos de concentración en cada nivel, considerando que cada nivel tiene un movimiento sólido, rígido, en un plano, ¿no? Los edificios necesarios con coordenadas dinámicas por piso, dos traslación y una rotación, ¿no? Como se puede observar en la imagen, ¿no? Un diafragma rígido y un sistema de piso rígido, ¿no? Estimulaciones de peso, ¿no? Bueno, en este caso vamos a considerar el peso de edificio usado es la fuerza sísmica, ¿no? Denominada fuerza sísmica, el cual se calcula como carga muerta más un porcentaje de la carga viva, ¿no? Procedimiento para análisis sísmico. La norma establece dos procedimientos de análisis para el cual se asumen estructuras reducidas. Estos procesos son análisis elástico y análisis dinámico modal espectral, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A ver, espérate. Ahí. Ya. Modelo estático de fuerzas estáticas, ¿no? Este modelo de solicitaciones sísmicas se puede presentar como un conjunto de fuerzas laterales aplicadas en el centro de gravedad de cada nivel, ¿no? Acompañadas de momentos torsores de cada piso. Este análisis, fuertes simplificaciones suelen ser aceptadas para edificios regulares con poca altura. Sin embargo, no logran incorporar características dinámicas de edificios irregulares y muy altos, ¿no? Por estas razones, la norma solo permite este procedimiento solo para edificios regulares hasta 30, ¿no? O estructuras de muros portantes regulares o irregulares no más de 15. En caso de zona 1, se utiliza cualquier procedimiento, ¿no? Para el caso del cálculo de la fuerza cortante en la base, se utiliza, pues, como se ve en la forma, ¿no? En la fórmula, Sux sobre R por el peso, ¿no? En cuál es el factor de zona, factor de uso, el S son factores que dependen de la ubicación, el C es un factor de ampliación dinámica y el R una reducción, ¿no? Distribución sísmica, eso quiere decir que la constante K va a depender del periodo, ¿no? Porque cada fuerza se distribuye en cada piso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, periodo fundamental, ¿no? Se muestra aproximadamente los periodos estructural de pórtico, los valores, ¿no? De periodo de pórtico a las diferentes alturas, en un caso de una estructura porticada y una estructura rígida, ¿no? De placas, ¿no? Excentricidades, excentricidades accidentales, ¿no? Para considerar los cambios de ubicación, masa y rigidez, la norma establece que la fuerza aplicada en cada F1 es el producto del momento torsor, ¿no? Como se muestra en la imagen de la derecha, que es la fórmula, ¿no? La excentricidad determina como el 0.05 del diagrama de dirección perpendicular al análisis, ¿no? Bueno, se puede observar en la imagen, ¿no? Fuerza sísmica vertical, ¿no? La fuerza sísmica vertical se estiman como la multiplicación del factor 2.3 por SUS, o sea, el factor de zona, factor de uso y factores que dependen bueno, en sí del uso, ¿no? Siguiente, por favor. El análisis dinámico modal espectral, ¿no? Los modelos de vibración, ¿no? La norma establece que los modelos de vibración se deben determinar
usando los modelos que representan adecuadamente la rigidez de más edificio, que se usen 3 modelos predeterminados hasta que se logre la suma de masas efectivas mayor o igual a 90 de la masa total del edificio, ¿no? Como se puede observar, ¿no? Diferentes modelos, ¿no? Y se escoge 3, ¿no? Como dicen. Aceleración espectral. Por cada dirección de análisis, para definir una pseudo aceleración, podemos observar la fórmula que es parecida a la estática. Bueno, tenemos el factor de zona, el factor de uso, el S, que bueno, el S es un factor que sucede en ambas direcciones, el R es un factor de ampliación y la gravedad, pues, ¿no? Para el caso del C, una rampa inicial C igual a 1 hasta C igual a 2, dice, ¿no? Para la aceleración vertical, la norma indica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este caso la fuerza cortante mínima, ¿no? Se establece que la fuerza cortante mínima entre pisos de un edificio debe ser mínimo como 80% a 90% el valor obtenido del módulo elástico, ¿no? Dependiendo si la estructura es regular o irregular, ¿no? Como se puede observar la fórmula, tenemos las fuerzas, ¿no? En sí, cómo se halla la fuerza de corte mínima, ¿no? Eso sería todo, gracias. Buenas noches, yo soy Luis Mirabal y le vengo a hablar sobre el capítulo 5 que es requisitos de rigidez, resistencia y ductibilidad. Vamos a empezar hablando de la determinación de desplazamientos laterales. La norma establece que los desplazamientos laterales por acciones sísmicas se obtienen al multiplicar los resultados del análisis lineal reducido por 0.75 en estructuras regulares o 0.85 en estructuras irregulares. Estos desplazamientos amplificados representan los movimientos laterales esperados en un sismo severo, con comportamientos inelásticos en el edificio, como podemos ver en el gráfico. La norma indica que al calcular los desplazamientos máximos, las solicitaciones sísmicas no deben considerar el valor mínimo de CR establecidos en el método elástico ni el valor mínimo requerido para la fuerza cortante total en el análisis dinámico. Sobre resistencia y desplazamientos laterales. La figura muestra la relación entre la fuerza cortante en la base de un edificio y el desplazamiento lateral en la azotea. La fuerza cortante de diseño que establece la norma para cada edificio en particular. En el inicio franco del régimen inelástico se caracteriza por un desplazamiento lateral, considerablemente mayor que el desplazamiento de diseño. Se estima que este valor puede ser aproximadamente el doble del desplazamiento de diseño. En sismos severos, la estructura supera el límite elástico y alcanza un desplazamiento lateral que se puede estimar por el producto alfa por el diseño, donde se debe interpretarse como el factor que permite pasar de un punto intermedio al desplazamiento máximo esperado que se encuentra en el régimen inelástico. Desplazamientos laterales relativos admisibles. La norma E030 establece restricciones para el desplazamiento lateral en función del tipo de estructura. Utilizando la distorsión o deriva de entrepiso, la relación entre el máximo desplazamiento de entrepiso y la altura de entrepiso como criterio. Por ejemplo, en el caso de edificios de concreto armado se establece un límite de deriva del 7%, mientras en el caso de edificios de concreto armado se establece un límite máximo de deriva del 7%, mientras que para edificios de albañilería el límite es de 5%. En la figura muestra el límite de deriva para otros sistemas estructurales dados. Separación entre edificios. Según la norma, la junta de separación entre dos edificios a una altura sobre el suelo debe ser como mínimo 2/3 de la suma de desplazamientos máximos inelásticos de los bloques adyacentes en tal altura. Para la separación al límite de propiedad a una altura, la norma establece la distancia mínima igual a la mitad de separación entre dos edificios o a los 2/3 del desplazamiento inelástico del propio edificio en tal altura. Como se ve en la figura 4, ilustra los requerimientos de separación entre bloques y respecto del límite de propiedad. Buenas noches, profesor. Yo voy a exponer lo que es el capítulo 6 y 7 de la norma E030. El capítulo 6, elementos no estructurales y apéndices y equipos.
Generalidades. La norma considera elementos no estructurales como aquellos con un impacto mínimo en la rigidez y resistencia de una estructura. Es necesario asegurarse de que se puedan resistir los movimientos sísmicos sin dañar la estructura. Se deben evaluar las fuerzas sísmicas que pueden soportar, como tabiques, mamparas y equipos no estructurales. Responsabilidad profesional. La norma exige un diseño apropiado de los elementos no estructurales para resistir los sismos tanto si están unidos o separados del sistema estructural. La responsabilidad recae en el especialista para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones durante un sismo. Fuerzas laterales de diseño. La norma utiliza la aceleración del piso donde se encuentra el elemento para calcular las fuerzas de diseño. Se emplea un coeficiente C1 que considera factores como la amplificación dinámica, la consecuencia de la falla y la sobreresistencia de la estructura, como podemos apreciar en la figura. Bueno, la fuerza sobre el elemento no estructural se determina multiplicando su aceleración por su masa. Se considera una distribución uniforme de estas fuerzas en el área del elemento y la fuerza mínima de diseño se basa en una aceleración 0.5 sus. Fuerzas sísmicas verticales. La norma establece que las fuerzas sísmicas verticales de diseño es de 2/3 de la fuerza sísmica horizontal de diseño. En el caso de equipos sujetos a oscilaciones verticales significativas como losas y vigas de grandes luces, se requiere un análisis dinámico para obtener las fuerzas verticales. Elementos en la base de la estructura o por debajo de la base de cercos. Para los elementos en primer piso o en los sótanos para muros de cerco, la fuerza horizontal mínima debe obtenerse usando el coeficiente sísmico igual a 0.5 sus. Otras estructuras. La norma utiliza el término otras estructuras para referirse a letreros, chimeneas, torres, estaciones de comunicación. Se requiere un modelo que considere las propiedades mecánicas del edificio y la estructura instalada para determinar la fuerza de diseño. El valor mínimo de la fuerza de diseño se obtiene utilizando el método para elementos no estructurales como C1 igual a 3. Diseño utilizando esfuerzos admisibles. Cuando los elementos no estructurales o conexiones, caso de equipos o muros cortina, se diseñan empleando el método de fuerzas admisibles, la norma permite reducir las fuerzas por el factor 0.8. Bueno, el capítulo 7, cimentaciones. Generalidades. La norma de 0.30 establece que las suposiciones sobre la condición de apoyo deben coincidir con el suelo de cimentación. En suelos rígidos se puede asumir un empotramiento en la base de la columna. El diseño de la cimentación debe considerar cargas axiales y momentos flectores en la base de las columnas para verificar las presiones en el suelo. Las solicitaciones sísmicas según la norma pueden reducirse en un factor de 0.8. Consideraciones para condiciones de apoyo. La suposición de apoyo depende de la rigidez de la cimentación y el tipo de conexión en la base de las columnas. Si no se puede diseñar una zapata, puede resistir momentos flectores altos, se puede asumir un apoyo simplemente evitando transmitir el momento flector a la cimentación. Capacidad portante. La norma requiere que se determine la capacidad de carga del suelo considerando los efectos sísmicos. Además exige realizar un estudio geotécnico en sitios propensos a licuación del suelo con el objetivo de evaluar y proponer soluciones. Licuación, probabilidades y decisiones. El estudio geotécnico evalúa la probabilidad de licuación del suelo en relación a la probabilidad de excedencia del sismo de diseño. 10%. Esto ayuda a decidir si es adecuado cimentar en esta ubicación o si se requieren soluciones adicionales. Momento de volteo. Bueno, el factor de seguridad al volteo se determina como comparando el momento estabilizante del peso del edificio con el momento volcante de las fuerzas sísmicas. El coeficiente resultante debe ser igual o mayor a 1.2 para garantizar la estabilidad. En la figura 7 ilustra cómo calcular el factor utilizando el método estático en un edificio sin sótanos. Bueno, volteo, resistencia y sobreresistencia lateral. La resistencia lateral de un edificio influye en el momento de volteo. Un edificio con mayor resistencia tendrá un mayor momento de volteo. La sobreresistencia lateral de los edificios puede duplicar este momento, aunque existen simplificaciones en el cálculo de seguridad al volteo. Es importante considerar otros factores como la interacción suelos estructurales. Bueno, cimentaciones sobre suelos flexibles o de baja capacidad portante. En edificaciones
sobre suelos S3 o S4 en zonas de alto peligro sísmico Z3 y Z4 se requiere vigas de conexión para suelos con capacidad portante menor a 0.15 megapascales. Se debe usar vigas de conexión en ambas direcciones en caso de pilotes o cajones de cimentación. Se necesita vigas de cimentación diseñadas para las acciones sísmicas con cargas axiales de tracción del 0.15 de la carga axial de compresión de los pilotes. Profesor, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el capítulo 8, que es evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras. Después de un terremoto, es viable que una edificación debe ser evaluada por un ingeniero civil para determinar si es que el edificio se encuentra en buen estado, requiere reparación, un refuerzo o simplemente tiene que ser demolido. En ese caso, se deben aplicar medidas, criterios y procedimientos para mejorar su resistencia, su rigidez y su ductibilidad en las estructuras, de acuerdo con los lineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones y también para garantizar un comportamiento sísmico acorde a la filosofía del diseño sismo resistente. En el caso de estrategias de reforzamiento sísmico, estas estrategias buscan corregir los defectos estructurales en los edificios para hacerlos más resistentes a los terremotos. Esto implica liberar columnas cautivas, fortalecer los pisos débiles, como se observa en la pantalla, y controlar los giros de torsión. El Reglamento Nacional es útil para evaluar irregularidades, pero algunas indicaciones pueden ser no adecuadas para edificios antiguos, porque la deriva máxima permitida por la norma para edificios nuevos es de 7%, y no puede emplearse en los edificios antiguos, ya que alcanzaría un daño muy fuerte como se puede observar en el cuadro. Pero para evitar la deriva lateral y lograr un buen desempeño sísmico, se pueden añadir nuevos elementos, ya sean muros de corte, reforzar elementos existentes o usar disipadores de energía. Por otro lado, en el reforzamiento progresivo, las estructuras antiguas que no cumplieron con los estándares sísmicos modernos pueden sufrir daños graves ante terremotos severos que pueden existir más adelante. En ese caso, los proyectos de reforzamiento convencionales son costosos y muy complejos, lo que dificulta su ejecución y deja a los edificios desprotegidos. Por lo que una alternativa es realizar intervenciones parciales de reforzamiento en periodos cortos y en áreas reducidas, coordinados con las actividades del edificio. Por ejemplo, eso se puede aplicar en edificaciones escolares, donde se pueden aprovechar los tiempos y espacios vacacionales para poder realizar esas modificaciones como se puede apreciar en la imagen. Voy a continuar con la exposición del capítulo 9, instrumentación. La estación acelerométricas. Según la norma, una estación acelerométrica es un espacio que contiene un sensor triaxial de aceleraciones y un sistema de registro y transmisión de datos. Los propietarios deben proporcionar estas estaciones, las cuales deben cumplir con las especificaciones del Instituto Geofísico del Perú. La norma exige la instalación de acelerógrafos triaxiales en proyectos de edificaciones con más de 10.000 metros cuadrados de área construida, como edificios altos, centros comerciales o conjuntos habitacionales que superen en conjunto este área. Para edificaciones de más de 20 pisos y aquellas que con sistemas de disipación de energía o aislamiento sísmicos, se requiere la instalación de dos estaciones, una en la base y otra en el nivel más alto. Para los requisitos en su ubicación, es necesario que las estaciones se ubiquen en áreas donde estén alejadas de las vibraciones generadas por motores, maquinarias, gimnasios y otros. Asimismo, deben contar con adecuada iluminación, ventilación, suministro de energía, conectividad y garantizar la seguridad. En el mantenimiento, el propietario del edificio es el responsable de garantizar la operatividad de la estación por 10 años, bajo el control de la municipalidad y la supervisión del Instituto Geofísico del Perú. La disponibilidad de datos, los registros de aceleración deben ser entregados a la Red Sísmica Nacional a cargo del Instituto Geofísico del Perú y deben ponerse a disposición de los usuarios. Gracias.